La fijación surgió casi sin querer, fue más una apuesta entre Oriol Massanés, que es uno de los diseñadores. Estábamos hablando de cómo poder aplicar diseño generativo a proyectos que normalmente se aplica para reducción de peso dentro de la maquinaria o cosas así, pero de momento no se usa demasiado en producto final a nivel de productos de consumo. Y fue una apuesta de utilizar este tipo de diseño aplicado a un producto de consumo, como puede ser una fijación de snow. Lo que queríamos era mejorar este producto, ya que tanto él como yo hacemos snowboarding, a nivel de peso, a nivel de performance, y sabíamos que lo podíamos hacer a través del diseño generativo. La verdad es que no teníamos experiencia en el diseño de fijaciones de snow, pero sí que teníamos experiencia en el uso de diseño generativo, que al final es lo diferencial de este producto. El resultante es una estética totalmente distinta, porque al final es una representación máxima de la funcionalidad, porque la geometría que está ahí es porque tiene que estar y la que no está es porque sobraba. Entonces al final te da una estética totalmente diferente, pero muy funcional. Y esto, como dice Oriol Massanés, la gente se va a tener que ir acostumbrando a esto porque se va a ver cada vez más. Es el diseño formal a través de la inteligencia artificial.